Hola, buenas tardes a todos. Una vez más, pues les agradecemos que nos acompañen en un webinar más de nuestra serie. Les presento, con nosotros está ahorita el maestro Omar Valladares, el cual nos va a hablar acerca de números en la empresa. Le agradecemos haya aceptado nuestra invitación. Y el título de su webinar es ¿Cómo entender los números financieros de mi empresa? Les agradecemos sus preguntas, las pueden publicar en la transmisión en vivo en Facebook y hacia el final de la presentación estaremos respondiéndolas. Cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido. Adelante. Gracias, Isabel. Bueno, pues primero que nada quisiera comentarles un poquito de mi formación. Yo soy actuario de origen, estudié en la Facultad de Ciencias en la UNAM y entonces mi formación pues me ha involucrado mucho con los números. Una de las cosas que siempre he pensado es que el manejar los números es algo que deberíamos de tener todos y que deberíamos de saber hacer. Sin embargo, desde que estamos muy chicos nos inculcan un temor hacia los números. Nos dicen que las matemáticas es lo más difícil, que los números es muy complicado entenderlos y nos vamos creando esa idea de tal manera que cuando llegamos a instancias donde tenemos un negocio, pues a veces lo que menos revisamos son precisamente los números. Entonces, el día de hoy les voy a platicar así brevemente de algunas cosas que deberíamos de pensar sobre nuestra empresa y que deberíamos revisar cuando hablamos de los números financieros de la empresa. En primer lugar, lo que me gustaría definir es que es el departamento financiero de una empresa. El departamento financiero de una empresa lo que busca es empatar los recursos financieros que tiene la empresa con los objetivos de la misma. Es decir, que lo que nosotros tenemos como plan para la empresa sea realizable a través de los recursos con los que cuenta la empresa. Yo puedo querer hacer muchas cosas para mi empresa, pero la realidad es que el dinero no me va a alcanzar. Me va a alcanzar para hasta hacer cierto tipo de cosas. Entonces, por eso es muy importante que exista una concordancia entre el dinero que tenemos disponible y los planes que vamos a ejecutar. Y ahorita vamos a ver cómo estas dos cosas se van relacionando. ¿Cuáles son los objetivos de este departamento? Por un lado, es obtener recursos financieros que la empresa necesita para desarrollar la actividad que sea que esté haciendo. Por otro lado, determinar cuál es la estructura financiera que más le conviene, cómo podría funcionar mejor. Y a su vez, seleccionar los diferentes tipos de inversiones para llevar a cabo las actividades y que al final sean productivas para la empresa y den un rendimiento. Una cosa que debemos tener clara es que una empresa puede tener muchos objetivos muy loables, pero el fin último de la creación de una empresa es generar ganancias, generar riqueza y la mayoría de las empresas que se fundan son con esa idea. Acompañado a eso vendrán otras actividades que, como digo, son muy loables, pero el objetivo principal es ese. Si no estamos cumpliendo con ese objetivo, difícilmente cumpliremos con todo lo que queremos hacer con la empresa. Bueno, los recursos financieros, ¿qué son? Son fuentes para financiar la sociedad, por ejemplo, créditos, préstamos, acciones, documentos bancarios.
hay muchas formas de financiar a la empresa. Estas son algunas. Lo otro que también hace este departamento, pues es definir esta estructura financiera que comentaba yo, ¿no? Cómo se van a financiar los activos de la empresa. Es decir, de todas las opciones que tengo, todo el abanico de posibilidades para yo crear mi empresa, ¿cuáles serían los más convenientes? Puede ser un préstamo, puede ser incluir nuevos socios, crear alianzas estratégicas con empresas que de alguna manera me reditúen en lo económico. Los tipos de inversiones que se pueden hacer o para qué serían estas inversiones. Las inversiones, hay 4 tipos. Las primeras son de sustitución, es decir, renovar y actualizar los equipos que se han usado. Esto es lo más común. Yo tengo un vehículo de transporte, de reparto, y decido cambiarlo. Entonces tengo que sustituir ese vehículo, tengo que tener los recursos necesarios para poder sustituir el vehículo. Y analizar mis opciones, si lo compro, lo tomo en un lease, o si el arrendamiento financiero hoy en día en México cada vez es más usado por las empresas. Pero es una de las oportunidades que se tiene hoy en día para no generar un gasto mayor. Hay quien sigue pensando que lo ideal es ser el dueño y de esa manera depreciarlo y finalmente tener un valor de rescate al final vendiendo el vehículo. Son, como comento, enfoques diferentes, cada quien decide cómo quiere manejar los recursos de su empresa, ¿no? Podría ser otro tipo de inversión de expansión, porque he decidido incursionar en nuevos mercados. Ya me di cuenta que pues lo de hoy en día es pensar en hacer cubrebocas y yo tenía un taller de manufactura de ropa, pero no había pensado en hacer cubrebocas. Entonces decido hacer algo de expansión. ¿Qué tengo que invertir? Probablemente mi inversión sea mínima. Entonces, la inversión que voy a hacer en ese sentido va a ser poca. Tengo que ver de dónde salen los recursos para comenzar a dedicarme a esto. Si necesito alguna certificación para vender los cubrebocas, si hay algo que debo hacer diferente con respecto a lo que hacía con la ropa, ¿no? Entonces, ese es un tipo de inversión de expansión, ¿no? Estoy incursionando en nuevos mercados. De producto, aquí muchos mercadólogos se van a sentir identificados, ¿no? Para mejorar los productos que tiene la empresa o ampliar su gama. Las extensiones de línea es el gasto favorito de este rubro, ¿no? Cuando de repente decimos, no, es que nos pegó muy bien los dulces marca Ducky. Pues bueno, pues como los Duckies están muy bien posicionados, los dulces Duckies, pues ahora vamos a sacar sodas Duckies y vamos a sacar pastelitos Duckies. Y entonces yo comienzo a hacer extensiones de línea y necesito recursos para eso. Entonces es otra forma de inversión. Y las estratégicas, finalmente. Aquí, por ejemplo, hoy en día sería muy interesante ver quién dentro de todas sus inversiones estratégicas tenía pensado algo como lo que nos está sucediendo. Es muy difícil que alguien tuviera previsto algo así, a pesar de que nos lo habían mencionado muchas veces y nos decían la próxima pandemia será global y será muy drástica. ¿Por qué? Porque nuestra comunicación es muy, muy grande, ¿no? Entonces, ahora la conectividad es tanta que el riesgo era muy grande en ese sentido. Y podemos pensar también en avances tecnológicos, la competencia, cómo se está moviendo, que a veces la competencia nos obliga a hacer inversiones. Yo no tenía pensado de repente mecanizar o poner a trabajar a distancia a mi personal y ahora tengo que darles computadora para que se vayan a su casa y estén trabajando desde allá, ¿no? Entonces, y la competencia lo está haciendo y le está funcionando. Creo que va a haber muchos cambios y va a haber muchas decisiones estratégicas de inversión a partir de lo que estamos viviendo hoy en día. Las áreas que forman el departamento de finanzas son 2, básicamente.
que es el departamento de contabilidad y el departamento de control de gestión. El departamento de contabilidad lo que va a hacer es que nos va a regalar una fotografía mes a mes del estado actual de la empresa. Entonces nos van a dar una imagen de lo que está sucediendo con la empresa. En ese sentido, pues son los que entre mejor saquen la fotografía, pues mejor información tendré. Es decir, si ellos les proveemos mala información, pues el departamento pues simplemente nos va a entregar algo que no es, no los datos reales, ¿no? En este sentido, la contabilidad conlleva mucha responsabilidad porque a partir de ahí se van a comenzar a generar decisiones. Ahora bien, ¿quién toma esas decisiones? El Departamento de Control de Gestión. La función de mayor relevancia de un empresario, de un directivo de una empresa, es la toma de decisiones y planificar qué vamos a hacer en el futuro. Y en ese sentido, el Departamento de Control de Gestión es el que se encarga de la planificación de estrategias para tener mejores resultados y contar con un control adecuado que nos lleve a los objetivos de la empresa. Y en este control, parte esencial es el manejo del dinero y cómo estamos trabajando con el dinero, qué estamos haciendo con él y qué tanto nos está permitiendo alcanzar los objetivos o nos está limitando en los objetivos. Entonces, esta forma de trabajar, pues es digamos, de suma importancia. El controller, como muchas veces se le conoce, es la persona con la que el directivo siempre está hablando para preguntarle, oye, lanzamos una campaña de esto, ¿cómo ves? No, espérame, este producto no necesita esa campaña porque estamos vendiendo muy bien. Los números en ese producto están bien, pero en el producto Z, ahí andamos fatal. Según el último estado de resultados, pues de ese no hemos vendido nada. Ok, entonces ahí se toman esas decisiones, ¿no? Al final, el control de gestión va a dar los insumos necesarios para la toma de decisiones. Ahora bien, ¿qué es lo que nos entregan? De repente nos dan una cantidad impresionante de información y dice uno, ok, es el estado de resultados, aquí está el balance general, o sea, perfecto, pero ¿qué hago con eso? Entonces, aquí vamos a hablar de algunos puntos que yo creo que debemos pedir que esa información sea la que nos den, digamos, abreviada, de una manera más digerible, para comenzar a entender qué está sucediendo con la empresa. Un primer indicador sería el de liquidez. Lo que nos va a decir es que por cada dólar que la empresa adeuda a corto plazo, tiene X cantidad para pagar dicha deuda. En el caso de este ejemplo que yo les traigo, pues resulta que hay algo así como 11 pesos con 46 centavos por cada peso que se debe. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la empresa está bien o la empresa está mal? No hay una regla que nos permita decir de manera categórica una cosa u otra. ¿Por qué? Porque depende mucho de la empresa. Ejemplo, ¿quién vende más, Coca-Cola o Pepsi? Por mucho Coca-Cola. Coca-Cola vende más, pero su rendimiento, es decir, ¿quién obtiene mejores utilidades por lo que vende? Es Pepsi. Entonces, yo necesito analizar mis resultados para saber si un número es bueno o es malo. Y necesito verlo en un entorno. Yo con este puro numerito, yo no voy a tomar una decisión. Yo necesito saber el contexto en el que este número se me está dando. ¿Qué tan relevante es? A lo mejor esta es una liquidez excelente, pero si estuviéramos hablando de un banco, esto sería muy malo.
¿Por qué? Porque un banco necesita mucha mayor liquidez. Pero para una empresa pequeña podría estar funcionando excelentemente. Podría ser un buen número. La prueba ácida, una de las más comunes también. Igual, sí, esta va con relación a los pasivos. Pero aquí, a diferencia de lo anterior, estamos quitando los inventarios. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo con esto? Lo que estoy haciendo es que le estoy quitando los inventarios porque con estos son activos que son menos líquidos. ¿Qué quiere decir esto que sean menos líquidos? Es decir, son más difíciles de convertir en dinero. Yo no puedo mañana vaciar mis bodegas y decir, todo lo que está ahí necesito que se convierta en dinero. No, no es tan fácil. Y también los inventarios son los que están sujetos a mayor pérdida. ¿Por qué? Porque por mermas, robo hormiga, lo que ustedes quieran. Simplemente, si tenemos un accidente en una bodega, han sucedido cosas impresionantes en la industria donde el lanzamiento de un producto se ha retrasado porque el producto se fabricaba en 3 partes del mundo y una de las fábricas se quemó. Y entonces no podemos salir a nivel global porque tenemos una fábrica sin poder sacar el producto y tenemos que manejar una estrategia para eso. Entonces, los inventarios por eso son riesgosos. Entonces, lo que me va a decir esto es que por cada dólar que la empresa adeuda, aquí disponemos de 2.91. Este es otro número. Finalmente me está diciendo otra cosa. La liquidez inmediata. Aquí es, tenemos qué tan rápido puedo hacerme de dinero y que en este momento puedo jalar ese dinero y usarlo para hacer un pago. Los más líquidos, que son siempre caja y bancos, es decir, lo que está en la empresa, lo que tiene como ingresos de pagos, y por otro lado, lo que tenemos en el banco guardado, ¿no? Son las cosas que puedo hacer líquidas más rápidamente. Entonces, este es un indicador un poquito más rígido que los anteriores que habíamos visto, ¿no? Entonces, este nos da también otra perspectiva. O sea, digamos, esta es la inmediatez. O sea, quiero saber con cuánto dinero cuento en este instante, ¿no? El capital de trabajo, es decir, con cuánto tengo para estar operando. Y al mismo tiempo, con cuánto cuento para protección de mis acreedores que están a la vuelta de la esquina. ¿Quiénes son esos acreedores? Puede ser mis proveedores regulares, que normalmente me pueden estar manejando un contado comercial de 30, 60 y 90 días. Entonces, esto sucede mucho en los supermercados, donde se dan estos plazos. Y es bien interesante porque el principal ingreso de un supermercado no viene de la parte de ventas, viene del manejo financiero de la empresa, porque a ellos les venden a la tienda, al supermercado, le venden a crédito y ellos cobran en efectivo de contado. Entonces, ellos tienen inmediatamente el dinero y al proveedor le tienen que pagar hasta dentro de un mes. Entonces, si le tienen que pagar hasta dentro de un mes al proveedor, pues ese dinero se puede utilizar haciendo inversiones en algún banco o buscando algún medio de inversión. La solvencia. La solvencia de la empresa nos las da este indicador donde nos dice cuánto de lo que tenemos de la empresa le pertenece así a los acreedores. Aquí este numerito, si sube mucho, pues quiere decir que estoy trabajando para mis acreedores. Entonces,
quiere decir que les debo mucho. Y si debo mucho, normalmente esa empresa es menos solvente. El problema de la solvencia es qué tanta posibilidad tengo yo de pagarle a la gente que le debo. Entonces, este se puede volver un indicador muy problemático, ¿no? El endeudamiento. El endeudamiento va a venir de la mano de cuál es el patrimonio que existe en la empresa, cuál es el patrimonio que tiene la empresa contra los activos que hay en la empresa. Entonces, esto significa que del total de la empresa, ¿cuánto le corresponde a los dueños, a los accionistas de la empresa? En este caso, el que puse como ejemplo, pues el 95% de la empresa es de los propietarios. Entonces, la mayor parte de la empresa pertenece y depende es de los propietarios, ¿no? Entonces, si se tiene que liquidar la empresa, hay muy poco dinero para hacerle frente a alguien más que no sean los dueños, ¿no? Entonces, probablemente aquí los dueños, si la empresa fuera liquidada, tendrían que desembolsar parte de su dinero para poder hacer esa liquidación. Este es uno de los índices que más se busca y que más revisan las empresas y que más cuida un empresario, ¿no? Que es la rentabilidad con respecto a la utilidad neta y el capital o el patrimonio que existe, comienza por compararse para determinar qué tanto me está dando el negocio. Es decir, que en lo que me está diciendo es que me está dando una tasa del 15.35%. En un negocio de mediano tamaño, yo creo que es muy, muy interesante lo que va sucediendo en, con este porcentaje, ¿no? Si la empresa es un proyecto a largo plazo, con muchos empleados, en fin, hay una idea de hacer un negocio rentable en el largo plazo, entonces vamos a ver que está bien, ¿no? Es una buena medida este porcentaje. Hay gente que no, le gusta la inmediatez, entonces quiere más en esta parte. Quiere que se reciba más dinero, que el porcentaje sea más alto. En el caso de los negocios de comida, esta tasa ronda, pues puede andar arriba del 30, 40, 70%, o sea, puede ser muy, muy alta. Los negocios de comida son muy nobles y entonces pueden dar mucho más de lo que da una empresa regularmente. Este otro indicador es con respecto al costo de ventas. Es decir, algo de lo que yo comentaba de Coca-Cola. Vende mucho, pero ¿cuánto le cuesta vender? Entonces, el costo de venta puede ser muy alto. O sea, vendo mucho, pero si me cuesta mucho venderlo, que podría ser bien un número, una cifra de Coca-Cola, le cuesta mucho vender, entonces, pues eso al final no representa un ingreso o una ganancia para la empresa, ¿no? Y ahora, sobre la utilidad bruta en ventas, en este caso, este porcentaje también es con relación a las ventas netas, pero en este caso ya estamos hablando de la utilidad bruta. Entonces, hay una pequeña diferencia porque yo ya estoy aquí quitándole algunos gastos y entonces estoy viendo un dato un poquito más fidedigno de lo que realmente estoy gastando en esta parte
para lograr mis ventas. Entonces, 16.9 suena bastante bien para gastarme en las ventas, en lo que, para lograr vender. Entonces, estos son algunos de los indicadores más importantes. Tenemos también la utilidad neta, en este caso, contra las ventas netas, y en la utilidad neta estamos hablando de exactamente cuánto dinero me está dejando a partir de las ventas. ¿Qué porcentaje de lo que yo estoy vendiendo me está dejando de utilidad? Entonces aquí es bastante bueno, considerando, les digo, un comercio regular, una empresa que normalmente funciona como un comercio establecido. Es una... Este otro numerito es el apalancamiento financiero. El apalancamiento no es otra cosa que la cantidad de dinero que yo pedí o que usé para arrancar mi negocio. Entre más apalancado esté un negocio, quiere decir que mayor es la deuda que tiene. Entre mayor sea su deuda, podrá ser más difícil solventarla. Entonces, aquí es importante que el apalancamiento no sea un porcentaje muy alto del total del patrimonio para no llevar a una empresa a una situación donde los dueños al final sientan que están trabajando para el banco porque están pagando una deuda tan grande para poder arrancar que al final pues se pospone el ingreso para el accionista, el propietario del negocio. O sea, traslada en el tiempo, entre mayor es el apalancamiento, más se tarda en recuperar la inversión y comenzar a ver un rendimiento financiero sobre su inversión. Entonces, hay que cuidar este número para que el apalancamiento no sea excesivo. A veces suena muy atractivo de poner poco dinero nosotros para arrancar un negocio, pero en el largo plazo pues estamos trabajando para un banco, para pagarle al banco lo que nos prestó para esto. Bueno, finalmente aquí están mis datos. Quisiera comentar por último una duda que surgió precisamente en la plática de la doctora Isabel, donde preguntaban que los métodos de financiamiento, ¿cuáles serían los mejores, los óptimos? Miren, yo creo que hoy en día, dadas las circunstancias, lo primero es que exista alguien que esté dispuesto a dar un préstamo. Eso ya es bastante difícil. Los préstamos bancarios han bajado mucho sus tasas porque Banco de México ha bajado sus tasas. Entonces, la cantidad de dinero disponible es mayor. Luego, entonces, las tasas, el valor del dinero, el costo del dinero ha bajado. Al final de cuentas, las tasas de interés no son más que eso. Es cuánto vale el dinero. Yo lo único que les diría es que tengan mucho cuidado, que hagan comparativas, sobre todo con la tasa que les ofrecen. Ya por ley, ellos están obligados a usar el CAT, el costo anual total. Esto es que todos los insumos, todo lo que, comisiones, todo lo que quieran incluir, tiene que ir en este numerito. Entonces, cuando ustedes comparen con el CAT, ahora han salido algunos bancos y algunas instituciones financieras a hacer una pequeña trampa y dicen con IVA, sin IVA. Tengan cuidado con eso, porque de repente eso del IVA pues, puede ser muy engañoso. Que les den el costo anual total con IVA, siempre. Y sobre eso que les hagan corridas para comparar de un banco contra otro. Siempre con el mismo monto para que comparen correctamente y los mismos plazos.
Es decir, si yo voy a tomar un préstamo a 3 años, voy con el banco A y le pido a 3 años, por decir algo, 100,000 pesos. Entonces me hacen mi corrida, me dicen que el CAT es de tanto, me hacen la corrida y listo. Y ojo con lo que se denominan los descuentos, porque cuando nos dicen, les van a dar una tasa de descuento, la gente se emociona porque piensa que es como los descuentos en el supermercado. Si les dicen, te voy a hacer un descuento en el supermercado, pues me van a reducir el precio. No, la tasa de descuento es que les van a cobrar intereses por adelantado. Entonces, eso quiere decir que esa tasa que les van a mencionar, la van a cobrar por adelantado. Entonces, pues esto es básicamente lo que quería presentarles y pues le doy la palabra a la doctora Isabel, a ver si hay alguna pregunta o todo quedó Eh, clarísimo. de hecho, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo puedo valorar si la idea de negocio que tengo es viable o no, o rentable o no? O sea, la confusión entre esos términos creo que nos ayudaría mucho a tener un poquito más de sensibilidad acerca de es una buena opción o estoy corriendo un riesgo que no estoy dimensionando tal vez. Claro. Yo siempre con los muchachos manejo tres indicadores que para mí son fundamentales. En clase se los digo y les soy muy enfático en eso. Si me dan esos 3 números, yo ya me voy a dar una idea clara de por dónde por dónde va el negocio. Y uno es el método de valor presente neto, que es un comparativo de mi inversión contra los flujos de efectivo, el índice de rentabilidad, que también lo es, y la tasa interna de retorno. Con esas 3 cosas, si tú me das esos 3 números, yo podría decir, ¿esto camina o no camina? Puede ser que 2 de ellos, los indicadores te digan que sí, que es un buen negocio, pero el tercero no. Entonces yo ahí haría una revisión minuciosa de qué está sucediendo en el negocio, porque puede ser que yo estoy pidiéndole mucho al negocio. Me explico. Cuando son negocios muy pequeñitos, a veces los inversionistas se desesperan y quieren ganancias muy rápido. Entonces, la exigencia de la tasa es muy alta. Entonces, los primeros años, la recuperación de la inversión que quieren los socios es tan alta que aprieta al negocio que lo lleva a la extinción. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor era un negocio rentable en el largo plazo. Iba a empezar ahí pianito, a lo mejor primer año ventas 40,000 pesos, pero el segundo 80, pero el tercero 1 millón, el cuarto 2 millones y el quinto 10 millones. Sucede. O sea, hay negocios que van así. En cambio, si yo soy exigente con un negocio así, con tasas muy altas de recuperación, yo le exijo mucho, lo voy a quebrar. Entonces, ¿el negocio era viable? Sí, pero no con la tasa que le exigieron los propietarios, los accionistas. En cambio, si es un negocio que tiene ingresos muy altos desde el principio, pues, ¿qué te preocupa? Pídele lo que quieras, ¿no? Pídele la tasa que sea y sobrevivirá a lo largo del tiempo. No sé si ¿Qué contesté a tu significa? pregunta o lo enredé más. No, sí, pero por ejemplo, así como en complemento, ¿qué significa exigirle a la tasa de rendimiento? Ok. Que los accionistas se pusieron de acuerdo y dijeron, a mí, si mi dinero lo tengo en el banco, me da estoy siendo muy optimista, el 5%. Este, eh, pero yo lo saco del banco y yo lo meto a un negocio y le digo, mira, 5% que me daba el banco, más la inflación, estamos hablando de un 10%. A mí mínimo dame un 15 o un 20 para que yo le entre. Entonces, la toma de utilidades de los accionistas será esa al final de cada año. Es decir, tú tienes que ganar la tasa mínima de rendimiento de ese negocio, tendrá que ser el 20%,
porque si no, no le vas a alcanzar a pagar a los accionistas. Entonces, en ese caso es bastante razonable, pero volvamos al mismo ejemplo. De repente llega un empresario, un accionista, le mete dinero al negocio y te dice, no, mi negocio era de comida antes y me daba el 60%. Yo quiero el 60%. Oye, compadre, pero nosotros aquí nos dedicamos a otra cosa y vendemos otra cosa y no nos da esos márgenes de ganancia. Ah, no, pues eso es lo que yo quiero. Y entonces te exige eso. Tú estás apretado, aceptas el dinero, necesitas hacer una inversión importante para poder seguir funcionando la empresa y entonces te ves obligado a pagarle esa cantidad o ese porcentaje a esta persona y al final pues llevar a la quiebra al negocio. Te O salió sea, más caro el caldo que las albóndigas. correctamente, doctora, esa es la traducción Al español. al español popular y que todos entendemos. Así es. No, pues, así no se puede. Así no se puede. Así es, correcto. Así no se puede. Pues los números o suman o no suman, ¿no? Así es. Así Muy es. Y bien. los números no son un ente ahí que agobia a la empresa, no la ataca, no la trata de destruir. Son algo que si aprendemos a leerlos, nos van a ayudar muchísimo para tomar decisiones y a veces no nos damos cuenta, pero son decisiones que tienen que ver con mercadotecnia, tienen que ver con la administración, tienen que ver con muchas cosas. A veces yo estoy tomando decisiones contrarias a lo que los números me están diciendo, ¿no? De hecho, creo que una de las palabras que más me resonaron en su conversación fue la parte de la congruencia, ¿no? O sea, vuelve a aparecer ese concepto como fundamento básico para el éxito de un negocio, ¿no? Es congruencia Correcto. con su operación, congruencia Así con su es. planeación, congruencia con sus objetivos, congruencia con su comunicación, congruencia con su segmento. O sea, Algo fundamental, Isabel, con tu tamaño. sí. O sea, yo no puedo pensar si soy una empresa local de aquí de Tijuana, estoy vendiendo, mi zona de influencia es el este de Tijuana, de repente querer hacer comerciales para salir a nivel nacional y me va a salir carísimo. ¿Cómo para qué? O sea, no entiendo. Cuando estás súper segmentado, sabes exactamente quién es tu población. A lo mejor pones un espectacular, 2 o 3 en la colonia y con eso tienes. Y entonces se toman decisiones, o a veces, y preguntas, ¿hay dinero? Sí, sí hay dinero. Y pues estás tirando el dinero. O sea, y es una decisión que viene parte de dos lugares, de la parte financiera y de la parte de mercadotecnia, que no las conjuntaron adecuadamente. Así es. Muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos, aquí tengo una pregunta que dice si pueden mencionar de nuevo los 3 puntos para evaluar si una empresa es rentable. Los que para mí son los indicadores, así, las reinas de la fiesta, son el índice de rentabilidad, la tasa interna de retorno y el valor presente neto. Con esos tres, te pueden salir cosas raras, de repente dos dicen que sí y uno que no, sí, hay que revisar. Pero normalmente si uno sale positivo, casi seguro que los otros dos van a salir también positivos. Unos más, otros menos, pero esos son los que te van a decir si va para adelante el negocio o no. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto podemos cerrar esta sesión. Muchas gracias por su participación, por las respuestas a las preguntas. Y pues bueno, mañana los esperamos nuevamente con otra sesión a las 10 de la mañana con el doctor José Olague, denominada Inteligencia de Mercado para el Desarrollo o Rediseño de tu Producto. Entonces aquí nos vemos en el Facebook Live a las 10 de la mañana el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, bye.